Presidente de AGE Canarias, vicepresidente de ATA Canarias, vicepresidente de SEAGE también y miembro del comité ejecutivo de CEPIME. Casi nada. Y esto es un pequeño resumen de todo lo que es nuestro próximo invitado, que es el gran Pedro Andueza. Perdón. Hola Pedro, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros, que por cierto, y esto ya de entrada, nos tenías un poquito abandonado, ¿eh? Ahí lo dejo. Tú mismo. No, me tienes abandonado tú. Buenos días, Carlos. Me tienes abandonado, que ya no me invita, que ya te has hecho, os habéis hecho tan famosos, lo habéis hecho tan bien, que ya no somos importantes. Ya. El problema es que eres muy escurridizo, Pedro, no hay quien te pille. La verdad que sí, siempre liado. Sabemos, nos conocemos desde que empezamos nuestras andaduras, ¿no?, profesionales, sí. Y la verdad es que sabemos que aunque pase el tiempo, sabemos que siempre estamos ahí, ¿no? Que estamos disponibles y para lo que necesiten, y la verdad que es un placer y honor estar con ustedes. Muy bien, igualmente. Bueno, Pedro, pues hoy te hemos invitado para que nos cuentes un poquito dentro de, aparte como tu experiencia como empresario, que evidentemente Pedro es el CEO de, Pedro está apuntando aquí, del Velocio Group, un grupo de empresas súper importante aquí en Canarias, un grupo de empresas muy grande con muchos trabajadores, que bueno, que además tiene mucho que decir como empresario, pero también con todos estos cargos que tiene de representatividad del mundo de la empresa, pues nos gustaría comentar con él un poquito esta situación, los pasos que ha dado el gobierno, si realmente a los empresarios, a los microempresarios, a los autónomos, se les ha dado el trato y si se nos considera, porque en fin, no quiero adelantar, pero yo tengo la sensación de que para el gobierno, para todos los gobiernos, somos como una especie de vaca lechera a la que hay que ordeñar y punto, ¿no? Y que sigan viviendo, ¿no? Y se acabó, ¿no? Bueno, así un poco así en la frente todo y ahora tú. Primero háblanos de la situación un poco aquí en Canarias, que probablemente lo tengas más cercano. ¿Cómo la ves tú? ¿Estamos saliendo? ¿Seguimos en el agujero? ¿Cómo está la cosa? Bueno, yo creo que estamos en una situación muy complicada, pero muy complicada. Es decir, lejos de los miedos de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, nos hemos dado cuenta que es que la crisis sanitaria, ahora estamos en una situación incluso más complicada que el comienzo de la pandemia, por lo menos en Canarias, ¿no? Y eso, pues, el resultado está siendo de que los corredores turísticos en los países de origen están no llegando los turistas, y por lo tanto eso es una consecuencia en nuestra economía que yo creo que es muy diferencial a de otras comunidades, tiene un impacto tremendo por el porcentaje de tracción que tiene el turismo sobre el resto de los sectores, ¿no? Y eso es muy importante porque hay mucha gente que no lo entiende. Dice, oye, la economía canaria, el 40%, el 35% del PIB es del turismo y el 40% de los empleos directos son del turismo. ¿Pero cuántos son indirectos? Porque un supermercado que está en Playa del Inglés se dedica al turismo. Porque una lavandería industrial que se dedica a los hoteles se dedica al turismo, aunque no estén directamente relacionadas con el sector turístico en un SENAE, ¿no? en un impuesto de actividades económicas. Con esto quiero decir que esto nos afecta a todos, ¿no? Y nos afecta hasta una empresa como la que dirijo, ¿no? Es decir, si al final el sector turístico no genera economía, esto es una cadena que el resto de las empresas y de los sectores nos genera el rentacar, nos genera la empresa que da servicios al turista de excursiones y por lo tanto no se producen inversiones y se produce un parón de las dimensiones que estamos viviendo y que yo creo, Carlos, que vamos a ver todavía se va a agrandar bastante más, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos dopados todavía, en gran parte gracias al instrumento de los ERTE y todavía a que muchos autónomos están disfrutando de una exoneración de una parte de sus cuotas de la seguridad social. Bueno, pero que esto lo tenemos... Lo de disfrutar, Pedro, en fin, no me gusta esa palabra. En todo caso, ¿se han podido acoger o tienes por qué lo de disfrutar, chico, en esta situación? Depende, para el ministro es un disfrute, para nosotros no tanto, pero lo decía con rintintín, ¿no? Porque efectivamente yo sí estoy completamente de acuerdo que las medidas que se han tomado para los autónomos son más que insuficientes. Creo que somos un colectivo castigado y poco valorado
Y bueno, esa es la reclamación también que llevamos haciendo y que llevamos luchando con el Ministerio de Seguridad Social, de Inclusión y Seguridad Social, con el señor Escrivá. Y bueno, por no desviarme, esa es la sensación de que todavía nos queda un primer y un segundo trimestre del próximo año bastante duro, de que esta situación desde un punto de vista económico probablemente no empezaremos a mejorar hasta el segundo trimestre del año que viene, y que la recuperación a situación pre-COVID desde un punto de vista económico, mucho me temo de que no la veamos solventar ni el año que viene ni el próximo, sobre todo en Canarias, que estamos viendo cómo se acusa de una manera mucho más pronunciada la crisis económica frente al resto de otras comunidades. Hablábamos el otro día en el Comité de la Confederación que casi los números de Canarias en cuanto a caída del empleo, en cuanto a destrucción de empresas, casi es el doble que la media nacional, ¿no? Y eso es algo motivo por el que preocuparnos, y bueno, y vamos a ver cómo reacciona tanto el gobierno de Canarias como a su vez el gobierno central, porque es un momento que podemos vivir la peor crisis económica de Canarias de la historia, ¿no? Y Pedro, en relación a lo que comentas de la dependencia que hay en Canarias del turismo, como sector productivo potente y luego por todos los empleos que se generan, ¿no sería este un momento idóneo, como ha habido otros, pero bueno, que tenemos que aprender de las cosas que nos van pasando para ver, aun siendo conscientes de las limitaciones de Canarias, que otros sectores se podrían configurar como potentes para que no nos veamos en las mismas? Pues que esto parece, lo de las crisis, esto al final será cíclico, es decir, nos vamos a ver en situaciones constantes así, y nuestra dependencia del turismo al final nos hace muy débiles. ¿Qué es lo que, o cuál es la mirada desde todos esos puestos de representatividad que tienes, cuál es la mirada que se tiene hacia este tipo de cuestión? Bueno, yo creo que primero que todos estamos de acuerdo con esa diversificación de nuestra economía, yo creo que somos líderes mundiales en el sector turístico, ¿no? Y eso es indiscutible. España es el segundo país en llegada de turistas después de Francia, y Canarias tiene un peso muy importante en el territorio español en llegada de turistas, ¿no? Con lo cual eso indica el nivel de liderazgo que tenemos en el sector turístico, y eso debemos mantenerlo y si es posible incrementarlo, pero eso no quita de que debamos trabajar en otros sectores en el que el peso específico que tiene sobre nuestra economía aumente, ¿no? Y eso podemos hablar de la industria, podemos hablar de las energías renovables, podemos hablar de la tecnología. Ahora, eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo con políticas, ¿no? Políticas activas que promuevan y que ayuden, ¿no? Y por supuesto que en el sector al que yo me dedico, que es la tecnología, la digitalización, yo creo que es un elemento fundamental, que ya lo dice la Unión Europea, ¿no? Que el apoyo y las ayudas que llegan el próximo año, y así se esperan, en una gran parte van apoyadas en dos grandes ejes. Una, para ayudar al sector del turismo y ayudar a la digitalización. Y eso creo que es una responsabilidad de todos, ¿no? Nadie le ha puesto nunca trabas al crecimiento de empresas tecnológicas, pero sí tiene que haber, yo creo, una mayor colaboración en lo público y privado, en esa parte de público-privado, para analizar realmente cuál es el camino al que queremos dirigirnos, y que todos nos involucremos en ese objetivo, ¿no? El gobierno ha lanzado una serie de ayudas y de propuestas. Ahora analizaremos si esa profundidad o esa intención ha sido suficiente. Pero Pedro, para callar un poco o para explicar un poquito el por qué el gobierno tiene que llevar esas ayudas a los autónomos. O sea, yo no soy autónomo, yo soy un empleado, y la percepción siempre es la misma, ¿no? Los empresarios que siempre explotan a los trabajadores, que no sé qué, y encima ahora viene el gobierno y les da ayuda, ¿no? Porque se busca en la vida, ¿no? ¿Por qué hay que ayudar y por qué hay que apoyar sobre todo en nuestro programa de Factoría Emprendedores, bueno, micropymes, autónomos, empresas pequeñitas? ¿Por qué hay que apoyar este tipo de tejido empresarial? Bueno, pues yo creo que eso, primero tenemos una imagen, como tú dices, Carlos, dibujada de lo que es un autónomo, ¿no? Es decir, y eso yo creo que es importante. Un autónomo no es el señor que tiene un puro y que va en barco, ¿vale? Un autónomo es el carpintero, es el taxista, es el fontanero,
la pequeña empresa de la que está en la gran mayor parte constituida nuestra sociedad canaria, ¿no? Hablamos de que en torno a un 80% de nuestras empresas son pymes o autónomos que tienen de 1 a 3 empleados. O trabajas solo o tienes no más de 3 empleados. Es decir, cuando tú tienes eso, no es una empresa, es una familia, ¿no? Donde uno se ocupa de una cosa y otra, y van muy, muy, muy justitos en lo que la economía se refiere, ¿vale? Es decir, las empresas no tienen una cuenta de resultados que les permita aguantar. Un autónomo no puede aguantar 3 meses con lo que tiene en la cuenta, ¿vale? Y eso es muy significativo a la hora de entender que en nuestro propio sistema productivo, en el que hay gente que es empleada, hay gente que es funcionaria y hay gente que es autónomo, pero todos somos parte de ese proceso productivo y no hay que dejar a nadie atrás en una crisis como esta, ¿no? Porque dejarlos atrás significa dejar atrás a familias, no dejar atrás empresas, no nos imaginemos esas multinacionales. Estamos dejando a familias con nombre y apellido que no llegan a final de mes. Y es por ello que es tan importante de ayudarle. Por supuesto, además, de forma adicional, no cabe duda de una cosa, de esta crisis vamos a salir y vamos a tener que pagar todo el déficit que estamos generando. Ese déficit no se genera nada más que de una manera. Se puede recuperar a base de impuestos y a base de generar economía, que esa economía la va a generar las empresas en este país. Es decir, no nos confundamos que los presupuestos generales del Estado y los presupuestos de los ayuntamientos, cabildos, gobierno de Canarias, vienen de los impuestos que se generan a través de la economía que se genera gracias a las empresas. Y es por tanto que es tan importante de que esta situación, el sector productivo de este país salga reforzado, salga fuerte, haya una mortandad lo mínimo posible de empresas, porque de eso dependemos nuestro estado del bienestar de mañana. Y tantos puestos de trabajo, ¿no? Realmente las grandes empresas son minorías, esas empresas con 2.000, 3.000 trabajadores, pero bueno, autónomos son 3 millones, si cada uno tuviera un empleado, ya son 6 millones de personas, o sea que al final estamos hablando de muchas personas, como tú dices, familias, que pueden ser nuestros vecinos del propio edificio, ¿no? El panadero, como tú dices, que nos traía. Escuchaba también por ahí, o leía, no recuerdo, alguien que creo a nivel nacional, no sé si un ministro, alguien me pareció escuchar que decía como que uno de los problemas que tiene España es que tenemos demasiadas pymes, demasiadas pequeñas empresas. ¿Tú qué opinión tienes sobre eso? Vamos a ver, yo no creo, esto es igual que lo que hablábamos antes del turismo, es decir, nunca va a ser un problema tener demasiado de algo que es bueno, ¿vale? Y el trabajo, el empleo, la economía, la empresa es bueno, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el peso específico que tiene nuestra economía sobre? Ahí podemos entrar en discusión. No cabe duda de que el eje, y en eso estamos de acuerdo, es decir, el 70-80% de nuestras empresas son pymes, y que después con ese 30% o ese 20% de medianas y gran empresas, pues se genera una gran parte del empleo de este país. Y por lo tanto, a todos nos encantaría que en este país hubiesen muchos más Inditex o muchos más Telefónica, porque eso sería mayor riqueza para el país, sería mayores ingresos y sería mayor número de puestos de trabajo. Y todas las medidas que vayan orientadas a la atracción o a la creación de mayores empresas será genial. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para eso, Carlos? Yo creo que nosotros hemos tenido, y alguna vez lo hemos hablado, como país también nos hemos enfocado mucho en el emprendimiento, en políticas de emprendimiento que quizás no sabemos si con mejor o peor formación para esos emprendedores, pero los hemos subido a lo alto de una colina, los hemos tirado en la delta y dice, venga, y ahí te dejo, ¿no? Ahí te dejo. La vida, y búscate la vida, y búscate suerte. La vida. Exacto, suerte. Y ahora se ven en medio de una situación de COVID y dice, ¿y ahora cómo aterrizo esto, no? Entonces, yo creo que tienen que haber políticas también para consolidar empresas, para ayudar a crecer empresas, ayudar a crecer esas pymes, ayudar a crecer esos autónomos, formación. Yo creo que necesitamos formarnos mucho más en la profesionalización del empresariado, porque es lo que hablábamos, es decir, un autónomo es un profesional que se dedica a un sector y que en un momento dado dice, oye, en vez de que alguien me contrate, yo voy a dar mi servicio y doy mis servicios al cliente. Pero una empresa también conlleva ser especialista en economía, necesitas especialistas en marketing, necesitas especialistas en la digitalización, necesitas conocimiento en muchos ámbitos, ¿no? Y en esos ámbitos
yo creo que en muchos casos a nuestro sector empresarial le falta formación, ¿vale? Le falta tener capacidades en el ámbito de profesionalizar el sector de la empresa, y eso no lo trabajamos como sociedad, no lo trabajamos ni en las edades más tempranas, que es algo que reclamamos desde jóvenes empresarios, de que, oiga, pues a mí me gustaría que en el colegio, en el instituto, se me hablara de lo que es montar una empresa. ¿Por qué? Porque yo tengo que orientar mi futuro, y la visión emprendedora no la trabajamos en edades tempranas, ¿no? Cosas que sí se hacen en otros mercados como son el anglosajón, ¿no? Entonces, aquí es complicado el hablar de pequeña empresa es mejor que la gran empresa, o que la gran empresa es mejor que la pequeña empresa. Todo es parte de un ecosistema donde la gran empresa es un elemento fundamental, y sin eso tampoco existiríamos los pequeños ni los medianos, porque esto es una cadena, pero es sin duda que los pequeños en este país generamos una parte muy importante de nuestra economía, y por lo tanto el sustento de los autónomos es un elemento fundamental para salir de esta crisis. Y Pedro, en relación a lo que comentábamos, 3 millones de autónomos, que al final, bueno, pues es una columna potente, pero una columna frágil también, en el sentido de que llega una crisis como esta y si no hay ayuda, si no hay apoyos, pues evidentemente nos vamos al garete. El otro día en una tertulia alguien comentaba que hay modelos productivos en otros países que están utilizando la fórmula de unir, ¿no? De crear nexos de unión entre diferentes profesionales, pues un fontanero, un electricista, lo que sea, para crear estructuras mayores, es decir, estructuras que puedan llamarse empresa. ¿Tú cómo verías bueno, primero, crees que esto podría encajar en España? Y segundo, ¿cómo verías que empezáramos a fortalecer el sistema empresarial a base de ese tipo de ideas o de experimentos? No sé si es un experimento o no. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, Presen, la verdad es que en ese sentido yo creo primero en que la unión y el crecimiento hace la fuerza, ¿no? Y eso es una ley, yo creo que es universal, ¿no? Si nos unimos, siempre somos capaces de hacer y de llegar a sitios mucho más lejanos que si los hacemos solos, ¿no? Ahora tenemos una complicación en eso, y es que el ser humano es complicado. ¿Sabes? Si ustedes que se dedican a la formación lo conocen, ¿no? Es decir, esa psicología, esa forma de que cada uno tenemos de ver la vida, de entender las cosas, de entender los negocios, también es parte del reto empresarial, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a crecer y cada vez tiene más personas en el equipo, se hace más difícil por la propia psicología de las personas, y entender y el empatizar con las personas. Con lo cual, un proyecto en los que diferentes culturas empresariales se unen para formar una, pues yo creo que tiene un trabajo también de fondo en el área de la formación, no sé si formación o coaching. De competencias transversales, Pedro. Sí, Esto es básicamente competencias transversales. Trabajo en equipo, oratoria, liderazgo, en fin, reparto de tareas, colaboración más que competición. Hay que trabajar. Si utilizamos la fórmula de la unión temporal de empresas, podría ser válido, ¿no? Es decir, que evidentemente con ese fondo, ¿no?, de formación, pero ¿por qué no? Quiero decir que habitualmente las empresas se unen para hacer un proyecto. La idea sería que entendieran o alcanzaran esa visión, ¿no?, de que tienen que trabajar todos hacia ese proyecto, ¿no?, y dejarse de, bueno, pues de otras cuestiones que probablemente van a hacerlo fracasar, ¿no? Sin duda. Es decir, como teoría, yo creo que la teoría es indiscutible que eso sería una fórmula de éxito. Cuando metemos el componente del ser humano, lo complica, ¿no? Pero si somos capaces de, a través de alguna manera, de trabajar esas competencias transversales, no me cabe duda que sería un caso de éxito. Es decir, si no, fijémonos en grandes cooperativas a nivel nacional. Las cooperativas al final es la unión de diferentes trabajadores para un objetivo común, o las UTE, ¿no?, las uniones temporales de empresas, como tú decías, que en ciertos proyectos específicos se unen para conseguir un proyecto mayor, ¿no? Y por supuesto, como no, la fusión. Veamos ahora la fusión que se está produciendo entre Bankia y la Caixa, cómo es una solución ante X problemas, ¿no? No han dicho, oye, vamos a convertir un banco en 10. No, sino lo que buscamos cada vez más es la fusión. ¿Por qué? Porque al final juntos siempre somos más fuertes.
Bien, pasamos, si te parece, ahora un poco a las medidas que se han ido tomando por parte del gobierno. En líneas generales, ¿cómo las ves? ¿Si ha faltado algo? ¿Si realmente es lo que se necesita en este momento? ¿Cuál es tu opinión sobre lo que se ha estado haciendo? ¿Y qué le pediría para el futuro, ¿no? ¿Qué medidas pediría o qué actuaciones? ¿Cómo lo ves? Pues mira, Carlos, la verdad es que a mí me tiene bastante desanimado, ¿no? La actual situación política. Estoy bastante decepcionado, ¿no? A título personal, y esto no te hablo como representante empresarial, sino como ciudadano, ¿no? Como ciudadano de a pie. Es cierto de que las medidas en España, pues no lo decimos nosotros, ¿no? Lo dice el Banco de España, lo dicen organismos internacionales como la OCDE, ¿no? Que está siendo el país más castigado de nuestro entorno de Europa, tanto en materia sanitaria como en materia económica, ¿no? Y eso es un tema que evidentemente nos preocupa. Nos preocupa la interlocución dentro del diálogo social que hay entre las patronales, los sindicatos y el gobierno, y las medidas que se toman, ¿no? Es decir, nos preocupa que Garamendi o que el presidente de la COE salga en declaraciones diciendo de que no le cuadran las cifras o los importes que dice el gobierno que está costando los ERTE, que se esté inflando esas cifras para no sufragar o no mantener el empleo en este país. Nos preocupa que el déficit del PIB que vamos a tener sea el más alto de toda Europa. Nos preocupa la destrucción de empleo que creemos que se va a producir en breve, debido a que al final los ERTE no están computando ahora mismo como caída de empresas, pero es que en este país se estima que entre un 20 y un 25% de los autónomos tengan mortandad después de esta crisis, en esta crisis económica. Y en Canarias hablamos de entre 30 y 35 puntos. Hablamos de un nivel de paro que en Canarias vamos a poder estar entre 40 y 50 puntos, dependiendo del escenario, y donde cuando hablamos de paro juvenil nos vamos a situar otra vez en términos de casi un 80%, entre el 70 y el 80%. Entonces, todos estos datos no hace falta ser, vamos, un futurólogo, ¿no? Es decir, me preocupa el país que dejamos para próximas generaciones, me preocupa el déficit que se va a consolidar en este país en torno al 130% de deuda, que eso lo vamos a tener que devolver, a base de impuestos que vamos a pagar entre todos, entre las empresas, los ciudadanos. Si hay menos empresas, el porcentaje va a tener que incrementarse, con lo cual la presión fiscal, con lo cual habrá menos inversión, habrá menos innovación, y bueno, pues todo eso para mí no es positivo, ¿no? Me entristece muchísimo y yo creo que desde el punto de vista de la gestión queda mucho por hacer, queda mucho por entender que sin empresas en el país no se produce economía, que el estado del bienestar lo pagamos entre todos y se produce con la generación en la parte privada, la economía que se genera en la parte privada, y de ahí después guardamos una cajita de dinero que se lleva a las administraciones para la gestión común de los recursos y la gestión de ese estado del bienestar. Pero que sin empresas esa cajita o no la hay o se va a disminuir considerablemente, y eso nos va a afectar a todos. Entonces, esa es la visión con toda la humildad de un ciudadano, ¿no? Si me preguntas ya por la visión que tenemos en cada una de las organizaciones, pues seguramente será con mejores palabras o con palabras más políticas, pero viene a decir lo mismo. Bueno, una cosita, Pedro. Hablamos de tanta mortalidad y un poco siendo abogado del diablo, ¿no? De las pequeñas empresas. ¿No se puede dar también la situación de que hay muchas empresas que están funcionando aquello con pinzas, ¿no? Con sus triquiñuelas, con su no pago los seguros sociales, no doy de alta a la gente, porque no terminaban de funcionar? Porque las empresas nuevas, evidentemente, tienen su ruta, ¿no? Su camino, ¿no? Empiezan con muchas dificultades hasta un poco que se consolidan en el mercado. Pero también todos somos conscientes de que hay muchas empresas que por calidad, por servicio, funcionaban por un poco porque el mercado les permitía funcionar, pero ahora que no hay mercado, pues esas empresas
¿sabes? No sé, es un poco como que bien, que hay un porcentaje altísimo, pero también con eso del emprendimiento, emprende porque si no parece que no eres nadie en esta vida, pues igual se ha metido muchísima gente que no tiene capacidad real de liderar proyectos, ¿no? Eso la ley, mira, pero eso es una parte que yo lo veo con positivismo, ¿no? Eso es algo bueno que tenemos en el sector privado y es la ley natural de las empresas. Es decir, hay empresas que funcionan y que continúan y hay empresas que no funcionan y que se quedan y que mueren, ¿no? Eso es lo que nos permite innovar, nos permite que las empresas vayan innovando porque si no son conscientes y que cambien, porque si no es consciente que mueren, ¿no? Y eso es algo que sería muy bueno, que eso nunca va a pasar en la administración pública. La administración pública funcione o no funcione, si no funciona le ponemos más dinero para que funcione. Y si no hay suficiente dinero, le ponemos más dinero, pero nunca va a morir, ¿no? Entonces, los procesos de transformación que ocurren en las empresas no son tan fáciles que ocurran en la parte pública, ¿no? Y es cierto de que hay muchísimas empresas de que cuando todo va bien, y la economía está en niveles muy buenos, pues funcionan por inercia, ¿no? Funciona porque dan servicio, pero seguramente desde que hay un pequeño bache en la economía, esas empresas son las primeras que salen del mercado. Pero eso es una ley natural que nos pasa incluso hasta a los trabajadores, ¿no? Los mejores trabajadores en las crisis se mantienen. Perdona, Carlos, que me entró una llamada. Y cuando no hay crisis, cobran más que el resto. Los peores, pues... Te siguen entrando llamadas, Pedro. Voy a apagarlo porque si no... Vale, estábamos hablando de que en momentos de crisis, de situación de bonanza, pues hasta las malas empresas pueden permanecer porque hay tanta demanda, que siempre habrá gente que demanda sus servicios, pero claro, con situación de crisis la demanda baja y ahí ya, pues claro, si no eres bueno, pues terminas por quedarte fuera, centrifugado del mercado, literalmente, ¿no? Pero no pasa en todo, ¿no? Con el que hace un buen pan, pues siempre tiene trabajo, los buenos restaurantes siempre tienen trabajo y están llenos, los restaurantes de aquella manera, pues cuando todos están llenos, los menos buenos lo pueden tener a medio gas, pero después cuando los buenos no tienen tanta gente, esos son los primeros que caen, ¿no? ¿Por qué? Porque no les entra cliente. Pasa lo mismo en cualquier crisis, ¿no? La crisis ahora del sector turístico, quien peor lo pasará serán los centros, los alojamientos que tendrán una peor calidad o menos innovación. ¿Por qué? Porque los que estén más abajo de esa cadena son los primeros que caen, ¿no? Por lo tanto, es tan importante siempre intentar innovar, mejorar, crecer, son elementos fundamentales porque después las crisis lo que hacen es esa criba que te mide el nivel de calidad y el nivel de innovación y el nivel de servicio que tú estás dando a tus clientes. Y Pedro, estamos hablando de las medidas que toma el gobierno o las administraciones públicas que tienen su parte de responsabilidad. Estamos hablando de lo que se hace de alguna manera desde las organizaciones empresariales y se dice que a los 6 meses del inicio de la pandemia aquellos modelos de negocio que son más flexibles, con plataformas robustas de e-commerce y capaces de generar sinergias entre otras empresas o proveedores locales son aquellos que estarán más capacitados para sobrevivir. Me gustaría saber, en tu opinión, si las empresas, si el empresariado del sector productivo, cada uno de los sectores productivos están haciendo sus deberes, es decir, están cumpliendo con este tipo de medidas que, oye, cada uno tiene su parte de responsabilidad en este pastel. ¿Estamos trabajando por ello o no? Sí, yo creo que muchos empresarios están haciendo los deberes, ¿no? Y los deberes es que en un momento de crisis, ¿cuántos hoteles están ahora mismo cerrados haciendo reformas para mejorar su capacidad alojativa o los servicios que dan a clientes? Pues una gran parte, ¿no? Hay otros que están intentando sobrevivir y eso no es que no estén haciendo los deberes, es que también la hucha que tienes y que te permite si llegas a final de mes o no llegas a final de mes, te hace que puedas tomar unas decisiones u otras, ¿no? Lo que hablábamos antes, si estás en un modo de subsistencia,
es difícil que estés pensando, te pongas la gafa de lejos, te pones la gafa de cerca y te pones a ver cómo soy capaz de que mi familia coma a final de mes. No estoy pensando en cómo soy capaz de salir más reforzado de esta situación de crisis económica, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la capacidad financiera también de nuestras empresas y de los empresarios, ¿no? Por eso es un elemento tan importante, o ha sido un elemento importante, el tema de los ICO y de las ayudas para dotar de liquidez a las empresas, ¿no? Bueno, como antes de que me pregunte, supongo, como será más fácil siempre para una mediana y una gran empresa acceder a una herramienta como un ICO que para un autónomo, ¿no? Que los autónomos al final, cuando han ido a dotarse de liquidez, se han encontrado la puerta del banco cerrada, ¿no? Y en una gran parte, en un 50% de los autónomos han sido rechazados los fondos ICO. Con lo cual, si tenemos en cuenta que el 70 o el 80% de nuestra economía, estamos hablando de un tejido formado principalmente por ese perfil de autónomo, pues complicado que tengan una visión en el largo, sino lo que están es pensando cómo son capaces de llevar comida a su casa, con más de un 60% de caída en el consumo, y donde una parte muy importante de esos autónomos se dedican también al sector servicios. Pero para ir terminando ya, si tuvieras una bolita mágica, con vista sobre todo a medidas estratégicas por parte del gobierno, ¿no? Temas puntuales como lo de las tarifas de los autónomos societarios, que en fin, que está muy bien, pero al final es una gota en el océano, ¿no? A nivel estratégico, ¿qué te gustaría ver en esa bolita en los próximos, ya no digo años, ¿no? Sino meses, 6, 8, 10 meses, un año? Que el gobierno, ¿qué medidas estratégicas crees que se necesitan para que esto funcione y no terminamos con esas terribles cifras de mortandad de empresas, ¿no? Y de pérdida de empleo, evidentemente? Yo creo que es fundamental entender primero que la situación económica de Canarias requiere de medidas excepcionales que serán diferentes o se deberán tomar con la excepcionalidad o con el reconocimiento de que Canarias como un destino reconocido además en la Constitución tiene unas singularidades específicas y por lo tanto tenemos que tener unas medidas específicas para salir de esta crisis y no convertirnos otra vez en la comunidad más desfavorecida de toda España. Es decir, y eso, Carlos, yo lo enfoco primero a una protección, a medidas que tienen que ver con los ERTE. Tenemos que ser capaces de mantener el empleo, ¿vale? Y necesitamos mantener esas ayudas a los empleados de aquí a que la economía mejore, que no sabemos si la economía también va a mejorar en dependencia de cómo se desarrolle esta crisis sanitaria. Pero ese es un elemento fundamental, como ha hecho Alemania. Alemania ya Angela Merkel ha dicho que hasta finales del año que viene se mantienen los ERTE a un 100%. Eso es una medida que la necesitamos en España, pero todavía con mayor importancia en Canarias, y además no diferenciando sectores, que es la propuesta que tiene el gobierno encima de la mesa, ¿no? Para algunos sectores, como es el turismo, darle una serie de herramientas, y para otros sectores, como puede ser el comercio o la hostelería, darle otras que no mantengan los ERTE con los mismos porcentajes o con un nivel bastante inferior. Eso en Canarias es insuficiente de todas, y si yo pudiese pedir una bolita, sería el mantenimiento de los ERTE y, por supuesto, el de los autónomos con las ayudas del cese de actividad. Si un autónomo no está facturando, está en una situación de caída de su facturación de un 60%, es imposible que se mantengan, y al igual que al resto de asalariados en nuestro tejido productivo, hay que apoyarle y hay que ayudarle hasta el final de esta pandemia. Muy bien. Pues Pedro Andueza, una gran persona, un gran profesional y además una persona que está muy, muy involucrada en la defensa de los intereses de las empresas, porque eso conlleva también a la supervivencia de esas propias empresas y de todos los trabajos directos e indirectos que conlleva. Muchísimas gracias, Pedro. Necesitamos más gente como tú en este mundo, y aquí en Canarias más, que como tú dices, somos una región distante, ultraperiférica, fragmentada, complicada, con pocos habitantes, porque 2 millones de personas en el mundo no somos nada, somos una gota de agua y necesitamos personas como tú. Pedro, un fuerte abrazo, muchísimas gracias
y para adelante, que decimos aquí en Canarias, que no nos queda otra. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo muy grande para ti y un beso para Presen. Gracias por invitarme. A mí también me puedes mandar un beso, que si no, no es políticamente correcto. Un besito, para ti un besito volado, ¿vale? Un abrazo. Un abrazo fuerte. Chao. Gracias.